Buenos días, familia. ¿Sí despertamos? ¿Sí desayunamos? A ver, ok. ¿No? ¿Pero sí están atentos? ¿Y atentas? Bueno, ¿qué entendemos por hermenéutica? Porque a veces se le ponen nombres medio rimbombantes a las materias, ¿verdad? Soteriología con énfasis en la justificación. Y hasta me gusta decirlo, soteriología con énfasis en la justificación. Pregúntenle a mi esposa cómo le estuve diciendo, ¿dónde dejaste tu libro de soteriología con énfasis en la justificación? Pero los nombres tienen un significado. La etimología de hermenéutica se agarra de aquel mitología griega del dios Hermes, que es el que llevaba la palabra. Recuerdan que tenía como botitas con alas y hasta a Pablo lo confundieron con él, con Mercurio o con Hermes, cuando se sincretizó Roma con la cultura griega. Le cambiaron nada más los nombres a los mismos dioses y de ahí viene la palabra hermenéutica. ¿Qué quiere decir? Hermes es la palabra o el dios que llevaba la palabra y es el estudio sistemático pues de la palabra. Es simple, sencillo entenderlo, pero en esta ocasión solamente vamos a ver lo que es la hermenéutica en su concepto más básico, el cómo estudiar las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras son la base de nuestra fe. ¿Recuerdan los 5 solos ahora que acabamos de celebrar la Reforma? ¿Qué es solo qué? Solo fe, solo gracia, solo escritura, solo la gloria a Dios. Amén. Solo fe, solo gracia, solo escritura, me falta uno. Solo Jesucristo y solamente la gloria a Dios. Son 5 solos y todo tiene la base en la escritura. La escritura es un regalo de Dios para nosotros. ¿Cuántos los consideramos así? Es un regalo para tu vida. La escritura ha sido el medio de transformación social y mundial que nuestra historia moderna ha conocido. Desde que el cristianismo le dio la exposición y la amplificación al mensaje de la Biblia, cuando ha sido bien aplicada, por eso es lo importante de la hermenéutica, el método de interpretación, el cómo interpretamos la escritura, el cómo sacamos su sustancia a nuestra vida. Es tan importante aplicarla correctamente. ¿Por qué? Porque te transforma o la sacas o se saca de su contexto y es causa de diversos errores. Las mayores guerras han sido causadas por una mala interpretación de la escritura. Los peores asesinatos, las acciones más atroces de la historia de la humanidad han sido cometidos en nombre del Dios de la Biblia. ¿Pero por qué es esto? Por una mala hermenéutica, por una mala interpretación de las Escrituras. Por eso es importante que tú y yo conozcamos a fondo este regalo de Dios, que es para todo tipo de personas, para todo tipo de naciones, para todo tipo de culturas. La Biblia rompe las barreras culturales. La Biblia, su finalidad es realizar o hacer una nueva cultura. La Biblia, su finalidad, pues, es que tú y yo tengamos la cultura del reino, la cultura del cielo. No es aplicar la Biblia a tu cultura, sino es que traigas la cultura de la Biblia a tu vida. Amén. Y es simple entender esto, este regalo, y este regalo es generacional, es de padres a hijos, a nietos. La palabra dice que las enseñaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. O sea, 3 generaciones más para allá son las que nosotros tenemos que transitar esta palabra, y su correcta interpretación es la que va a hacer una transformación en tus generaciones. Salmo 112 dice que la generación de los justos será poderosa en esta tierra. ¿Por qué? Porque la justicia radica en el verbo de vida, en su palabra. Amén, ese verbo hecho carne
que dice el apóstol Juan. Entonces, fíjate lo que dice este versículo. A ver, déjeme moverle. Ok. Bueno, está en Primera de Juan 2:12, dice, si gustan mejor ayudarme para no batallar ya les digo yo siguiente. Dice así, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Pero este pasaje también tiene una alegoría. Cuando está hablando de hijos, se está refiriendo a nuevos creyentes, a las nuevas personas que llegan por la predicación del Evangelio, por tu predicación, por tu enseñanza. Cuando tú le compartes a un amigo, le estás compartiendo la misma palabra, la misma esencia de la palabra. Cuando tú compartes, estás transmitiendo la vida misma de Cristo a esa persona. Y por eso es tan importante el agarrar la palabra en su contexto y aplicarla en su contexto para que genere esa vida. El apóstol Pablo dijo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe de ir acompañada del sustento de autoridad que viene por la correcta interpretación de la palabra. Ojo, Dios solamente va a respaldar aquello que vaya en su correcto orden de interpretación. Cuando se aplica correctamente la palabra, es ahí cuando viene el poder de Dios. ¿De acuerdo? Jóvenes, se está hablando a creyentes que han crecido en la fe lo suficiente para vivir una vida de éxito. Y los padres son creyentes maduros que se reproducen en otros. Y la palabra de Dios a este proceso te lleva a nacer de nuevo, a crecer en la palabra y a madurar en la palabra de Dios. La palabra es la que te va a transformar, la palabra es la que te va a madurar, la Biblia es la que va a cambiar tu mente. Romanos 12:2. Tu mente viene a metamorfosis o a transformación. ¿Cuándo? Cuando recibes correctamente las verdades bíblicas, bien aplicadas, bien interpretadas, y es ahí cuando viene la metamorfosis o la transformación que le dice la palabra. El secreto del éxito, pues, de todo creyente es la Biblia. La palabra éxito no es aplicado tan severamente al humanismo como luego se dice, sino el éxito es simple de entenderlo. Viene de la palabra latina exitus, que quiere decir simplemente encontrar una salida. Para vivir una vida de éxito, que siempre llegues a término, que siempre encuentres una salida, que siempre, como decía el pastor, termines un proceso, es la Biblia. ¿Qué dice Josué 1:8 al respecto? Nunca se apartará de tu boca este libro de instrucción, porque está mal traducido ley, de instrucción, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otras versiones dice, porque así tendrás éxito, porque así prosperarás. Pues el secreto del éxito del ser humano siempre va a radicar en la Biblia y en su correcta interpretación, obviamente. El conocer. Ve lo que dice Josué 1:8, por favor. Dale otra. Ahí mero. Conocer. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Ve cómo lo dice la NTV, me gusta cómo lo dice.
Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Cuando vimos la clase de fe bíblica, entendimos que tú no puedes creer algo que no conoces. Tú no puedes tener fe en algo que no conoces. Por eso la palabra de Dios te está exhortando, nos está exhortando a todos, ¿a qué? A que la conozcamos, la meditemos en él, genere vida en nosotros y entonces dice la Escritura, Josué 1:8, así haremos prosperar nuestro camino y todo es, ¿a todo le falta algo? Todo es todo y todo te saldrá bien. ¿Quieres éxito para tus negocios? La Biblia. ¿Quieres éxito para tu vida? La Biblia. ¿Quieres éxito para tu escuela? La Biblia. ¿Quieres éxito para tu matrimonio? La Biblia. Y todo te saldrá bien. Es algo hermoso, es un regalo hermoso, es la gracia del Salvador, el Verbo hecho carne que fue transmitido en logos, en palabras, para generarte vida, para generar una transformación, para generar una metanoia, para generar Zoé, la vida misma del Dios resucitado, del Cristo resucitado, del Cristo de gloria. El hacer, Santiago 1:22, dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, ¿no qué? No solo escuchen. No solo escuchen, tienen que ponerla en práctica. ¿Recuerdas fe bíblica? Que la fe sin obras es muerta. La fe, que es una verdadera fe, una verdadera pistis en griego, es aquella que acciona, que produce, que ejecuta. Esa es la fe bíblica. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, ¿cómo dice así? ¿Cómo dice? Solamente se engañan a sí mismos. Entonces, la palabra unida a tu fe, o sea, la firme convicción de lo que no se ve, como si ya fuera una realidad, es lo que va a producir la vida manifestada en esta realidad de Cristo. Eso es una unión que se debe de tener. Palabra, logos, más fe, más pistis, va a producir la vida manifestada del Cristo de gloria aquí en esta tierra, en tu vida, en todos los sentidos. ¿Vamos bien? Tu mejor decisión, pues, sacando una buena conclusión de este buen regalo, tu mejor decisión, tu mejor inversión sería estudiar la Biblia. Hay diversa literatura en el mundo que está corriendo. Está las claves del éxito, las 7 claves del éxito, el cómo alcanzar tus objetivos, y hay muchas formas humanas que si te basas en la disciplina, en la constancia, puedes alcanzar. Pero solamente hay una forma de alcanzar una prosperidad eterna. Y voy a definir esto de prosperidad en el contexto bíblico, se puede decir. La prosperidad no es un momento, no es una bendición. Una bendición es que yo te dé 1,000 pesos ahorita, ¿verdad que sí? ¿A cuántos no le caerían bien 1,000 pesos ahorita? Ay, esa es una bendición. Pero la prosperidad bíblica es aquella que te lleva en un constante proceso para hacer un constante de bendiciones en tu vida. ¿De qué te servirían 1,000 pesos ahorita si tus finanzas todavía no son de reino, por ejemplo? Pues se irían así. Pero en cambio, el proceso de la prosperidad te lleva a que la bendición permanezca en tu vida. A eso le llama la Biblia prosperidad. Que las bendiciones del eterno Dios se permanezcan en tu vida, sean una constante, que no sean flachazos en tu vida, que no digan, ay, cayó el aguinaldo, cayó el bono, ay, qué bendición. No, o sea, que todo
el proceso bíblico te lleve a que esas bendiciones sean una constante, una permanente en tu vida. Y eso lo hace la Biblia. ¿Cómo? A través de la transformación de nuestra mente. Porque para prosperar tenemos que ingresar a un proceso divino, un proceso de metanoia constante, un proceso donde cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir, donde tal vez manejabas mal tus finanzas, pero ahora empiezas a honrar a Dios, y eso es una metanoia que te lleva a un proceso. Antes no sabías cómo tratar a tu esposo o esposa, pero la Biblia viene, causa metanoia en ti, hay una transformación y la vida divina se empieza a manifestar en ti y te lleva a prosperidad. Peleas podemos pararlas en los matrimonios, por ejemplo. Podemos decir, ahí muere, ahí muere, ahí muere, ahí muere. Pero solamente la Biblia puede cambiar el entorno y el contexto del matrimonio para que las peleas solamente te ayuden a crecer y las discusiones solamente te ayuden a hablar mejor. Y todo lo produce la Biblia. Por donde lo quieras ver, la Biblia es nuestra máxima herramienta, es el regalo divino de Dios, el cual no podemos sacar de nuestra vida. La mejor inversión que puedas hacer en tu vida es estudiarla, amarla, escudriñarla, meterte en lo profundo de ella, pedirle a Dios que te hable, que la absorbas, que te llenes de ella, para que de esa abundancia empiece a hablar tu boca. Me gusta cómo dice Kenneth Copeland, hace una figuración que dice que en el hablar del corazón, de la abundancia del corazón, dice que habla la boca, ¿verdad? Entonces, para que tu corazón se llene de Biblia, pues obviamente la tienes que absorber, la tienes que tener. Y dice que estaba en su casa y sabes que se pega en el dedo chiquito en la cama. ¿Y saben cuánto duele eso? Porque dice que es ahí donde se prueba qué hay en tu corazón, en los momentos complicados, abruptos, o sea, que vienen repentinamente. Y dice él que gritó y exclamó, ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Aleluya! Ya ven cómo es Kenneth Copeland. Y dice, ahí descubrí que en mi corazón solamente había palabra. Porque en esos momentos es cuando aflora lo que hay en tu corazón. Entonces imagínate cuando venga la situación difícil y tu reacción es gloria a Dios, aleluya. Sabes que la palabra se ha introducido en ti y que nada podrá cambiar la realidad divina que está en ti. Y todo es la palabra de Dios. Es algo maravilloso, me encanta, es amarla, es desearla, miren, se va a escuchar hasta raro, pero créanme que estoy loco pero sano, o sea, sano. Pero la Biblia te seduce, la Biblia te invita, la Biblia te lleva a bailar con Cristo. La Biblia es como meterte y aparecer en un tiempo y espacio en donde no viviste, pero estás viendo lo que está sucediendo, cómo sucedió, por qué sucedió, y empieza a aplicar eso a tu vida y empieza a transformar tu corazón, empieza a transformar tu mente, y cuando simplemente volteas atrás te das cuenta que la Biblia misma hizo su trabajo, que tú no tuviste nada que hacer más que escudriñarla, estudiarla, amarla y por lo tanto ponerla por obra. Qué simple, ¿no? Eso es gracia divina. Tu mejor decisión es estudiar la Biblia. Los beneficios de estudiar y meditar en la Biblia, los sobrenaturales es el éxito y la bendición. Josué 1:8. Esa es una acción sobrenatural. Es la acción de Dios de prosperar tu vida. Dios te quiere próspero. Ese es el deseo de Dios. Prospera.
Y para ello Él emplea mecanismos. Me encanta cuando dice Jeremías: yo sé los planes que tengo sobre ti. Son planes de bien para darte un fin y una esperanza. En el hebreo original, planes quiere decir mecanismos de bienestar. Como si Dios pusiera los engranajes necesarios en tu vida para que el mecanismo que hace prosperar tu vida empiece a funcionar. Pero solamente eso es a través de la palabra de Dios. Él pone esos mecanismos para que ese reloj funcione. Es gracia, por donde quieras verlo es gracia. Y una transformación sobrenatural. El hombre no cambia por sí mismo. Es necesario que venga una transformación por dentro hacia afuera. Le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario una transformación por dentro. Que tu vida cambie. Pero no cambie en obra física, sino en sustancia del ser. Te lo pongo así. Los hijos de Dios no nos tenemos que enfocar en el qué hacer, sino en el ser. Porque el ser determina nuestro hacer. No sé si me expliqué. No se trata de hacer, sino de ser. Porque tú puedes hacer cosas buenas, pero esas cosas buenas para Dios sin justicia son como trapos de inmundicia. Tú puedes dar todo lo que tienes a la iglesia, pero si no entiendes justicia, de nada te sirve. Tú puedes, dice Pablo, 1 Corintios 13, tú puedes dar tu cuerpo para el martirio. Si no tienes amor, de nada te sirve. Si no tienes sustancia, si no tienes el ser, de nada te sirve. Se trata de ser. Y sabes, esa simple idea que te estoy planteando viene por la correcta interpretación de las Escrituras. ¿Cuántas personas se dedican a ser y no ser? Amén. Entonces ve cómo cambia el asunto, cómo cambia todo. Entonces, las obras entendemos que son la manifestación de una naturaleza divina. Así de simple. Un manzano da manzanas, un árbol de peras da peras, guayabas dan guayabas. Los hijos de Dios hacemos las obras de nuestro Padre. Así de simple. Y revelación. ¿Qué dice este versículo, 2 Corintios 2:9? Cosa que ojo no vio y oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas para ti, para mí. O sea que hay cosas que todavía no han sido descubiertas, que Dios tiene preparado para aquellos que lo desean, que en verdad lo anhelan. Amén. Beneficios de estudiar y meditar la Biblia. Estos son los naturales. Por donde quieras la Biblia, híjole, es un tesoro, un tesoro. Mejoras tus procesos lógicos. Te ayuda a organizar tus ideas. Te da la metodología en la expresión. Puedes argumentar mejor, puedes hablar mejor, puedes relacionarte mejor. Porque organiza tus ideas y tus procesos lógicos. Y obviamente la clasificación de ideas, la expresión clara, concisa y sólida de tus ideas. Mejora tu capacidad de argumentación. Y fíjate lo que dice Terry acerca de la Biblia. Me gustó lo que dice. Dice, ningún otro libro ofrece la oportunidad para el desarrollo intelectual por su estudio como lo ofrece la Biblia. Ningún otro libro ni tema recompensarán tan abundantemente el estudio minucioso y profundo. Te doy una clave: estudia la Biblia, medítala, hazla viva en ti
Y cualquier otro tipo de estudio te va a parecer sencillo, porque va a organizar tus ideas y va a ser un milagro sobrenatural en tu mente. Mira, te lo pongo como ejemplo, un servidor. Yo ni hablaba, así literalmente, no hablaba. No podía expresarme. Pero cuando vino el milagro de la regeneración, entonces sucedió lo que dice Pablo, que empezamos a hablar con denuedo, porque la Biblia hizo simplemente su chamba. Amén. Es algo maravilloso. Tus hábitos pueden ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Tus hábitos pueden ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Entonces, pues, el que tú generes un hábito de estudio de la Biblia va a ser un aliado que vas a tener por toda esta vida terrena, que te va a acompañar. Tú sabes. Un hábito puede ir en contra de ti, destruirte, o puede llevarte a lo más alto que pueda alcanzar una persona en esta vida. Pues lo sobrenatural de la Biblia es que no te dice, a ver si pasa. De nuevo, Josué 1:8 te asegura el éxito. Te lo firma, como si Dios estuviera aquí diciéndote, a ver, ¿dónde te firmo? ¿Dónde te firmo que si tú estudias y meditas, obedeces lo que está escrito ahí, tienes fe en ello? Te aseguro, te lo firmo, que todo te saldrá bien. ¿Quieres la clave del éxito? Ahí está. ¿Quieres la clave de los negocios? Ahí está. Ahí está todo. La Biblia es nuestro todo. Jesús es nuestro todo. Entonces vamos a generar un nuevo hábito, que es estudiar la Biblia. ¿Cómo puede ser? Empieza por 15 minutos al día. Algo simple. A veces decimos, y ahora con el inicio del nuevo año que se avecina, decimos, ahora sí vamos a leer toda la Biblia en un año. Y se inscriben a los planes de lectura. ¿Y sabes cuál es la estadística? Que solamente una persona de cada 10 logra alcanzar sus metas. ¿Por qué? Porque los hábitos no le ayudan. Entonces, si nosotros generamos un hábito como una gotita, 15 minutos diarios, 15 minutos diarios, 15 minutos diarios, y esa gotita va a empezar a partir la misma roca. No hay corazón tan duro que la palabra de Dios no rompa. Si tú conoces a una persona difícil, ponle a estudiar la Biblia. Porque la Biblia va a hacer su chamba. Va a generar su transformación, va a hacer lo que tiene que hacer. Así lo dice la Escritura. Mi palabra es enviada, hace lo que tiene que hacer y regresa a mí productiva. Así que, ¿quieres un mejor jefe? Le recomiendo estudiar la Biblia, dice. Empiece a leer la Biblia. ¿No aguantas a tu marido? Ponlo a leer la Biblia. Porque la Biblia va a generar en él, ella, aquellos que lo estudian, aquello por lo que Dios la envió. Y eso es prosperar su corazón, prosperar su vida. Amén. Resalta los versículos que te llamaron la atención. En esa lectura que empiezas cada 15 minutos, diario, resalta los versículos, formula preguntas qué, por qué, para qué, con el fin de meditar el versículo. Yo tengo un dicho ahí en la congre, en el buen sentido cuando enseñamos, cuando damos una clase. Y yo les digo, no me crean, lean, pregúntense a ustedes mismos. Porque más adelante lo vamos a ver. En mí ya produjo algo el estudio. Pero cuando damos algo digerido, solamente absorbemos un 20-30% de lo que a mí ya me digirió 80-90%.
Pero cuando tú tomas esa idea y ese concepto y lo profundizas, puedes sacarle un provecho que no te imaginas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? En el nuevo pacto, Dios nos da el permiso de escudriñar y meternos a lo profundo de su escritura. Por eso lo dice, cosa que ojo no vio y cosa que oído no oyó. Entonces tú tienes que preguntar, ¿qué cosas? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero en el antiguo pacto no era así. El antiguo pacto es haz. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Así de simple. El antiguo pacto no te daba permiso para cuestionar a Dios, se puede decir, en el buen sentido de la palabra, no para cuestionarlo de no creer, sino de buscar conocimiento. A ver, Señor, enséñame. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estarle preguntando, Espíritu Santo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y eso te va a dar una revelación tremenda, tremenda en las Escrituras. Dicen los científicos por ahí que un nuevo hábito se empieza a generar a partir del día 21. Yo te invito a que no te esperes a que inicie el próximo año. Que desde hoy tengas el hábito y empieces a formar el hábito de la constancia, la persistencia, pero en la Escritura. Te lo repito, no va a haber mejor inversión que puedas hacer. El mayor tiempo productivo va a ser el que tú estés en la presencia de la palabra de Dios y en la presencia del Dios Todopoderoso, en su sustancia, en su ser. Ese va a ser el tiempo más productivo de tu vida, porque todo se va a determinar de ahí. Todo lo que pase a tu alrededor se va a determinar con esos 15 minutos que le puedas ofrecer en sustancia. Pero ya después se van a convertir en 30, en 1 hora, en 2 horas. Y te vas a dar cuenta que quieres más tiempo para estar en la presencia de Dios y de su palabra. Te van a pasar las horas en desvelo ahí. Te van a dar las 2, 3 de la mañana y vas a decir, ay, Dios, ya se nos hizo tarde. Pero te vas a ir a dormir con la conciencia de que el Dios Todopoderoso hizo lo que tenía que hacer ese día contigo. La palabra es maravillosa. Entonces, en esta clase aprenderás cómo se originó la Biblia y por qué existe. Claves metodológicas para leer la Biblia. Cómo llevar un diario espiritual y herramientas útiles para el estudio de la Biblia. Va a ser una clase que busca la práctica. Aunque no vamos a practicar mucho, quise poner varios ejemplos en cuestión del estudio bíblico, pero en realidad con uno tenemos. El agarrar un método de estudio y desmenuzarlo, te vas a dar cuenta de la riqueza que está ahí. Te vas a dar cuenta que al descubrirlo es como abrir un gran tesoro, que no vas a querer salir de ahí, quererte separar. Imagínate que te encuentras un cofre lleno de monedas de oro, ni te vas a querer separar de él. Pues así es cuando agarras la palabra de Dios, no quieres separarte de eso. ¿Cómo se originó la Biblia y por qué existe? La Biblia, su nombre es griego, es Biblia, y quiere decir libros. Un libro compuesto por 66 libros. Se conoce como escrituras, ahí están los versículos, o se conoce como la palabra de Dios. La Biblia, pues, es un compendio de libros, de 66 libros en específico, Antiguo y Nuevo Pacto, y se conoce como escrituras y palabra de Dios. Libros del Antiguo Testamento. Fue escrito mayormente en hebreo y algunas partes de Daniel en arameo en el tiempo de la cautividad. Por lo menos de 32 hombres provenientes de diversos trasfondos sociales, educacionales y vocacionales. Cubre más de 4,000 años de historia. ¿Sabes cuántas profecías en el Antiguo Pacto se dieron de Jesucristo? Más de
300 profecías, más de 300. Y fueron escritas por aproximadamente 32 hombres diferentes, en diversos contextos, espacios y tiempos. El que una profecía se cumpla en una persona que profetizó sin conocerte hace 4,000 años, por ejemplo, y profetizara sobre otra persona que iba a vivir 4,000 años después, ¿sabes cuáles son las estadísticas humanas para que eso se cumpla? .000000000000 y agrégale todos los ceros. Ahora imagínate, tomar 32 hombres y personas diferentes, uno por ejemplo en Aguascalientes, otro en Estados Unidos, otro en Centroamérica, y que todos escribieran acerca de una persona y que esa persona viniera a cumplir 300 y más profecías al pie de la letra. ¿Sabes la probabilidad que eso es? ¿Humana? 0. Mira, hasta se me enchina la piel. Porque la palabra de Dios profetizó y habló sobrenaturalmente de Jesucristo y cosas tan banales, si tú quieres, tan simples como el darle beber vinagre. Como que ninguno de sus huesos iba a ser tocado. Eso es algo que Jesucristo no pudo, porque algunas personas detractoras quieren decir, no, es que Jesucristo sabía las Escrituras, entonces Él produjo las profecías. Pero el que sus huesos no fueran tocados y quebrados, eso no dependía de Él. De que lo traspasara una lanza, eso no dependía de Él. De que la multitud lo recibiera, eso no dependía de Él. ¿Te das cuenta? La Biblia es sobrenatural. ¿Y sabes cuántas profecías ha hablado Dios de ti en la Biblia? Yo te puedo decir, toda la Biblia es para ti.